Buenas tardes a todos. En el marco del segundo CONACES del año 2021 se presenta este trabajo de investigación que lleva por título Estudio de la interacción luz-materia aplicado a un vehículo impulsado por propulsión láser, cuyos autores de este trabajo son el ingeniero César Antonio Martínez Cruz, servidor, y como colaboradores son el doctor Pablo Alejandro Arizpe Carreón y el doctor Alonso Saldaña Heredia, representando a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo por parte del programa de maestría en Ingeniería Aeroespacial. En el contenido de esta presentación vamos a hablar vamos a dar una introducción al trabajo que se ha realizado hasta este momento, de lo que lleva es lo que contempla el análisis de la interacción luz-materia, y poniendo en contexto qué es lo que es necesario analizar para poder proponer la propulsión láser por ablación. En el segundo apartado tomaremos en cuenta lo que es el propulsor láser por ablación en forma, hablando de qué es lo que nos interesa analizar, así como en la tercera parte nos confiere el análisis en específico de la interacción luz-materia, y vamos a hablar del modelo de radiación que se aplicó para poder conocer a detalle el tipo de láser con el que estamos trabajando, y posteriormente vamos a presentar los resultados que se obtuvieron después de haber realizado este trabajo, y dando por último las conclusiones a las que se llegaron. Bien. Como es bien sabido, en la industria aeroespacial existen diversas formas de generar propulsión para un vehículo en particular, y que depende también directamente de la misión para la que haya sido diseñado. Dentro de los tipos más comunes, pues es bien sabido que existe lo que es la propulsión térmica y la eléctrica, ¿no? Que es lo que se ha venido utilizando. La propulsión térmica, pues desde la mitad del siglo XX, y la eléctrica, pues realmente su auge ha sido en los últimos 20 años. Sin embargo, pues aquí lo importante es mostrar que la propulsión mediante ablación láser, pues es otra alternativa que es utilizable para, en este caso, que lo estamos proponiendo es para la impulsión de pequeños vehículos espaciales. Entonces, pues eso es un signo, ¿no?, diferente, una nueva puerta. Ahora, en esta imagen lo que se muestra es un esquemático de cómo funciona de manera general la ablación láser. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que tenemos un objetivo, un material, en este caso, que va a reaccionar de manera específica cuando cierto tipo de haz láser incida sobre él. Una vez generada esta reacción, pues lo que se obtiene es un haz de plasma caliente, y el objetivo es aprovechar esa velocidad de escape de esa reacción, de ese plasma que se generó, para poder generar propulsión, para poder generar momento. Una vez mostrado pues cómo funciona este esquema de la propulsión láser por ablación, bueno, pues lo que se puede ver de manera inmediata pues es que no depende ni de un gas operante ni de un combustible de manera particular. Más bien lo que ocurre aquí es que su única limitante es la energización del sistema para poder garantizar que el láser siempre va a estar irradiando al material. Dicho esto, pues básicamente lo que nos dice pues es que el láser, la limitante que hace es que nuestro láser siempre se pueda continuar irradiando nuestro material para que genere la ablación. Ahora, pues hablando en particular de lo que es la ablación, una vez que pues definimos que es un proceso en el que la luz emitida por un haz láser a cierta frecuencia y de cierto tipo, y sobre un material en específico que reaccione a ese haz de láser, bueno, entonces también lo que es necesario identificar es que para que se genere ese fenómeno se debe alcanzar también cierta temperatura en la superficie.
que significa pues que el láser le irradia suficiente energía para calentar ese material y que se genere el efecto de la ablación. Entonces, esto es la razón por la cual es prioritario analizar la interacción luz-materia y que básicamente nos va a ayudar a conocer el comportamiento de este tipo de propulsión. Ahora, como lo podemos ver en la imagen, esta es un pequeño prototipo de micropropulsor láser que fue presentado en el año 2002 por el Dr. Claude Phipps en el 33º Congreso de Conferencia de Plasma Dinámicos y Láser, en donde pues básicamente lo que hicieron fue diseñar un prototipo de cómo funcionaría un micropropulsor láser. Y básicamente lo que nosotros vemos como ese destello blanco en la imagen, pues es el producto, ¿no?, de la ablación. Se puede decir que esa es la pluma, ¿no?, que se genera después de generar la propulsión láser. Entonces, viendo que la propulsión láser involucra principalmente dos factores, que es en este caso nuestra fuente de haz de láser y el material sobre el que va a ser irradiado por el haz. Entonces, como se menciona en la bibliografía de nuestra referencia 3, pues lo que es necesario es hacer una aproximación más práctica de un parámetro que es conocido como el coeficiente de acoplamiento de momento, que está denotado en este caso como Cm. Este coeficiente básicamente lo que nos relaciona es el impulso del vehículo o el empuje que genera este vehículo respecto de la potencia láser que está recibiendo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, utilizamos aquí ABG como average o promedio. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso de un láser pulsado en específico. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tomar la potencia promedio entregada en un intervalo de tiempo y lo mismo el empuje generado por nuestro propulsor en un intervalo de tiempo, y eso nos va a dar un comportamiento de este coeficiente de acoplamiento momento. Como podemos ver aquí, las unidades de este coeficiente de acoplamiento son expresadas en newtons por watt. Una vez definido lo anterior, lo que se puede ver de cierta forma es que tanto el propelente como la intensidad del láser pueden ser controladas de manera independiente. ¿Qué significa esto? Que si yo mantengo el mismo tipo de material ablativo sin aumentar su cantidad de masa que esté disponible para generar ablación, si yo aumento solamente el láser, el coeficiente de acoplamiento se va modificando y hasta cierto punto va a poder ir generando más o menos propulsión de acuerdo al tipo de material. Esto ya es algo un poco más específico de este tipo de propulsión, de los rangos en donde se tiene que comportar el Cm, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto, ¿qué es lo que nos da puerta? Sobre todo a que podemos escalar este tipo de propulsor en varios órdenes de magnitud, que significa que lo podemos hacer hacia el lado de los watts o miliwatts, del lado de la potencia del láser, así como llevarlo hasta el lado de los mega y los gigawatts en caso de que esté disponible. Ahora, viendo esto y hablando en el proceso particular de la ablación, también sabemos que se genera una velocidad de escape de esos gases, que es la que a nosotros nos interesa aprovechar para poder generar propulsión. Entonces, lo que se hace es también que se puede obtener con M, que M mayúscula es la masa total de nuestro propulsor, y que hacer la multiplicación de esta fuerza, obteniéndola con el cambio de velocidad que experimenta nuestro proyectil o nuestro propulsor respecto en este caso de la energía. En este caso estamos hablando de los joules que entrega el láser en cada pulso o en determinado intervalo de tiempo. Pero para una aproximación un poco más práctica y que es más utilizada en el lado de la propulsión, nos conviene hablar de M minúscula, que está expresada como el flujo másico que es desprendido del lado de nuestro propelente, multiplicado por la velocidad de escape de los gases. Y todo esto se divide entre la energía que nos entrega el láser por pulso o en determinado intervalo de tiempo. Esa es una nueva forma también de expresar el Cm. Entonces,
que es para poder hacer una propuesta de este tipo de láser, entonces es necesario tomar un láser. En este caso lo que se propone es el siguiente, el cual contiene una longitud de onda de 532 nanómetros con un medio activo de neodimio con óxido de vanadio y itrio, y que en cada pulso nos entrega una energía de 40 microjoules a una tasa de repetición de 50 kHz, y que nos presenta también una potencia de salida máxima de 2 watts a la misma tasa de repetición. Del lado inferior izquierdo lo que se puede observar es la gráfica de cómo varía la potencia de acuerdo a la repetición del pulso, a la tasa de repetición del pulso. En este caso la gráfica para este láser que se propone es la gráfica verde sólida. Bien, una vez hablando de lo que del láser que se propuso, pues es ahora momento de obtener el coeficiente de acoplamiento. En este caso fue necesario hacer una variación de empuje, conceder una variación de empuje de 1 a 10 newtons nuestra propulsión pequeña aplicado a este tipo de un vehículo pequeño, y con un ISP que lo fuimos variando según la literatura desde 0 hasta 10.000. Aquí lo que podemos observar es que nuestro coeficiente de acoplamiento está alrededor de los 2.3 watts 2.3 newton por watt, perdón, y que nos da máximo hasta alrededor de 5 newton por watt. Está alrededor de ese rango se va a estar comportando, considerando también que pues nuestra potencia es nominal, entonces siempre se va a estar comportando alrededor de los 2 watts. Y aquí lo que también se considera según la literatura es que existen pérdidas en la energía del flujo de plasma, y que es necesario considerar estas pérdidas de hasta el 50% en el caso de que el proceso de ablación no llegue a ser del todo eficiente. En este punto es donde para parámetros de diseño y por practicidad pues se va tomando el 100% de manera ideal, pero en la práctica pues puede llegar a disminuir hasta un 50%. Sin embargo, los rangos de trabajo pueden ir oscilando también entre el 70 y el 80%. Bien, ahora, para poder analizar en particular el proceso de ablación, es necesario analizar el perfil que tenemos de nuestro láser, que es exactamente lo que nuestro láser le está entregando al material, cómo realmente lo está recibiendo nuestro material. Para esto, primero necesitamos conocer los perfiles que tiene el láser. Entonces, de primera mano lo que sabemos es que bajo la bibliografía presentada por Saleh en 1991, nos da que para un gas gaussiano el perfil de intensidad se calcula como una función de ρ y z. En este caso ρ es una función de distribución radial de nuestro láser, y z es el eje de propagación de nuestro láser, donde I0 es la intensidad en el punto waste o en el punto 0, así se le conoce, y se calcula de esta forma. Ahora, una vez calculado eso, también se puede calcular, nos va a permitir obtener la afluencia, que en este caso lo que se puede observar, que en la gráfica izquierda inferior, es que nos genera una afluencia alrededor de los 0.23 joules por centímetro cuadrado, que significa que por cada centímetro cuadrado alrededor vamos a tener 0.23 joules de energía. Y en este caso está en la posición 0, el pico más alto, debido a que estamos considerando la distribución radial de nuestro láser. De este modo también, con esta formulación, pues ahora lo que hacemos es obtener nuestro perfil de intensidad, que como podemos ver, pues son en el pico máximo los 2 watts por unidad de área, en este caso metro cuadrado. Aquí estamos hablando de potencia, no de energía. Aquí estamos hablando de la potencia que está entregando en cada pulso nuestro láser. En este caso, pues como podemos ver, ¿no? Llega hasta los 2 watts y en la posición 0, porque es en donde se encuentra el mayor punto de propagación. Y así como también su misma gráfica lo describe, también se obtuvo qué tanta energía permite entregar nuestro haz láser en determinado punto, que en este caso estamos hablando de alrededor de los 40 microjoules. Bien, ahora, para hablar del modelo de radiación en particular,
lo que se debe tomar en cuenta es el modelo SSB, que precisamente se caracteriza por determinar el comportamiento de la ablación. Sin embargo, primero hay que saber pues cómo se va a comportar nuestro perfil de irradiación láser para poder determinar esta tasa de ablación. Sin embargo, para lo único que vamos a hablar un poco aquí es que conocemos beta, A1 y E mayúscula como valores bibliográficos que son consultados para el material, en este caso el polímero que se está proponiendo en específico. Esta fórmula, esta formulación lo que nos permite es contemplar tanto los efectos fototérmicos y fotoquímicos. Del lado del láser lo que se tiene es que tenemos que saber cómo irradia el perfil de irradiación de nuestro láser sobre ese material, cómo lo va a recibir. Entonces, tomando la teoría de radiación de cuerpo negro explicada y aplicada en nuestra referencia número 6, lo que hacemos es que en ese trabajo lo que se hizo fue aplicar este perfil de esta teoría de absorción del cuerpo negro hacia el láser y determinar de cierta manera la temperatura a la que se alcanza a llegar, la potencia láser que alcanza a irradiar sobre el material y el perfil de irradiación espectral en unidades de potencia por volumen. Y obviamente en qué punto de nuestra onda es donde se va a encontrar la mayor parte de esto. Este tipo de formulación fue aplicada para el proceso de fusión de metales. En este caso, pues es un método que nosotros podemos trasladar hacia nuestro trabajo y por ende nos va a dar también una aproximación bastante cercana a lo que en este caso pretendemos mostrar, ¿no? En este caso lo que vemos es que se expresa del lado en el eje de las X, el wavelength o longitud de onda de nuestra onda electromagnética, en donde se va a encontrar el punto más alto. Y del otro lado, en la gráfica inferior izquierda, se muestra el tiempo en nanosegundos. Esto debido a que es el tiempo, se formula, ¿no?, esta teoría para láseres que tienen pulsos de nanosegundos. Una vez definido esto, pues básicamente cómo es que se determina, ¿no? Como objetivo de aplicar esto, pues realmente el resultado es saber pues que va a alcanzar la temperatura necesaria para generar la ablación, nuestro láser. Ese es uno de los principales, es el principal objetivo de saber esto. Como resultado de esto, ¿qué es lo que encontramos? Que alrededor de 4 a la 8, que es alrededor de los 400 megawatts por metro cúbico, fue lo que nos generó nuestro láser a un pulso alrededor de los 5 nanosegundos. A un pulso considerado del orden de los nanosegundos y con una longitud de onda en los 532 nanómetros, que como podemos ver pues es donde se encuentra el mayor punto de irradiación sobre nuestro material. Y podemos ver que tiene el perfil de haz gaussiano, que es donde llega a la punta y empieza a perder, porque evidentemente entra en la parte en la que se va cerrando el pulso para poder volver a comenzar. Una vez determinado este perfil de irradiación, también se determina la tasa de ablación fotoquímica, que fue la letra L, el modelo SSB que se mostró antes, de la tasa de ablación fotoquímica, que genera un desbaste de alrededor de los 0.3 milímetros a una afluencia de 0.23 joules por centímetro cuadrado, que como podemos ver se comporta de manera lineal para este caso y este rango de influencias en el que estamos trabajando. Y en la fototérmica, del lado de la fototérmica, tenemos un desbaste alrededor de los 0.2 milímetros con un rango de influencias de alrededor de los 0.23 joules, que es donde se genera, precisamente se activa ese material y genera ese efecto. Como conclusión, lo que esto nos permitió fue expresar el comportamiento del fenómeno de ablación tanto en la parte fototérmica como en la parte fotoquímica de una manera más práctica, y que logramos modelar de manera teórica y se hizo una aproximación acorde a la literatura de cómo se comporta esta interacción luz-materia para después ser aplicada al proceso de propulsión por ablación. Estas son todas las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Gracias por su atención y hasta pronto.